o algo que nos mantiene vivo es estar conectado con la presencia de Dios. Israel tenía 20 años que había perdido el arca del pacto. Imagínense usted todo este tiempo lo que Israel vivió. Imagínate tú un minuto o un segundo o algunos días sin experimentar la presencia de Dios. Cuando tú no tienes la presencia de Dios, en mi caso me siento incómodo, porque lo que nos llena y nos da una vida espiritual para nosotros tener una comunión plena, para escuchar la voz de Dios y al Espíritu Santo, es amar la presencia de Dios. Cuando tú te levantas a amar la presencia de Dios, no importa los obstáculos que tú puedas enfrentar, no importa lo gigante que tú tengas, no importa lo que el diablo te pueda presentar. Cuando tú amas la presencia de Dios, tú vas a buscar el medio para tú poder hablar con Dios, y no cualquier cosa te va a detener. Dile al que está a tu lado: el que tiene la presencia de Dios es indetenible. Es indetenible, porque no cualquier tormenta lo va a detener. Cuando tú amas la presencia de Dios, los dardos de fuego que Satanás te lance, tú vas a poder vencerlo. Pero ¿cuál era el problema que pasaba acá con el pueblo de Israel? Que habían perdido el arca del pacto. ¿Has perdido tú hoy el arca del pacto? ¿Has perdido tú la presencia de Dios? Y necesita volver a recuperarla. Necesita volver a tener intimidad con Dios. Necesita volver a decirle: Espíritu Santo, Dios eterno, la presencia la tengo que necesitar. No puedo, Dios, vivir sin tu presencia, porque cuando tú vives sin la presencia de Dios, te voy a decir algo: tú vives como el que está muerto, y tú no puedes vivir como el que está muerto, porque el que tiene la presencia de Dios, aleluya, cuando tú hablas con alguien, cuando tú abrazas a alguien, cuando tú saludas a alguien, se le nota que tiene a Dios. A su nombre. ¿Cuál era el problema de Israel? Que habían abandonado la presencia de Dios. Y tú no puedes vivir una vida sin la presencia de Dios. Tú tienes que volver a recuperar la relación con Dios. Vivir en relación con Dios es morir a nuestros delitos y pecados. Vivir en relación con Dios no es vivir bajo tu opinión, sino bajo la opinión de Dios para tu vida, porque tú le das espacio a Dios en tu corazón. Tú no vives una vida ligera ni una vida sencilla. Tú tienes disciplina como cristiano y trata de agradar a Dios en todos tus caminos, y trata de buscar la presencia de Dios sin importar lo que tú puedas estar enfrentando. Pero algo que me llama la atención de esta historia es que luego que el arca de Dios dura 20 años con los filisteos, cuando profundizo la historia, me doy cuenta que el arca de Jehová no le funcionaba a los filisteos, porque la presencia de Dios no funciona con aquellos que no son ungidos, o con aquellos que viven una vida apartada y lejos de Dios. La presencia de Dios va a funcionar contigo cuando tú te enamores de Dios. La presencia de Dios va a funcionar contigo cuando tú le digas al pecado no en tu vida y le digas: vive tú, Cristo, en mí. Dale un aplauso a Dios. A su nombre. A su nombre. Por eso tienes que saber que una de las cosas que tú tienes que procurar es enamorarte de la presencia de Dios. Aquí en la historia, los filisteos no le funcionaba el arca del pacto, donde estaban los querubines, donde la presencia de Dios estaba ahí. ¿Por qué a los filisteos no le funcionaba? Porque ellos no
no sabían usar el arca del pacto y no estaban ungidos por el Señor. Tú tienes que saber, dile al que está a tu lado, tú estás ungido. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres una antorcha encendida. Pero dile al que está a tu lado, tú tienes que decidirte. Tú tienes que decidirte. O estará frío o estará caliente. O estará frío o estará caliente. Pero los que están con una antorcha encendida, esos son los que van a traer la gloria de Dios a la tierra. A su nombre. Pero escuche esto. Cuando los filisteos tenían el arca, Dios lo hirió con enfermedades, con tumores, con cosas que ellos nunca imaginaban que iba a ocurrir. Porque los filisteos necesitaban buscar a Dios, pero no lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque adoraban a dioses paganos, tenían otra cultura y no podían entender cómo usar el arca del pacto que estaba a la presencia de Dios. Por eso hay gente hoy que por falta de conocimiento no sabe utilizar el mover y la presencia de Dios en su vida. Y tú tienes que llenarte, como dice la palabra, del conocimiento de Jehová. Porque cuando tú te llenas del conocimiento de Dios, cosas sobrenaturales tú vas a experimentar. Aunque otros te digan que son cosas naturales, porque no las pueden entender. Porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Hay cosas que muchos de ustedes ven y Dios trata con ustedes, pero es porque tú estás buscando a Dios en el secreto. Y mientras más tú buscas a Dios en el secreto, te vas a encontrar con el arca del pacto. Cuando tú buscas a Dios en el secreto, algo se va a activar para fortalecer tu fe. Cuando tú buscas a Dios en el secreto, algo se va a detonar en los aires para que tú puedas recibir lo nuevo de Dios para tu vida. A su nombre. Dile al que está a tu lado, lo nuevo de Dios. Ahora fíjese en esto. David intenta trasladar, después de 20 años, trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Llegó la oportunidad de David de trasladar el arca del pacto. Dice que David reúne 30,000 hombres, los hombres preparados para llevar el arca a Jerusalén. Pero ¿qué acontece? Que David, aún conociendo la ley, cómo se debía cargar el arca del pacto, buscó carro nuevo. Y no era la costumbre en el pueblo judío buscar carro nuevo para trasladar el arca del pacto. Eran los levitas que debían cargar el arca. Y David no lo hizo correctamente en el momento oportuno para trasladar el arca a Jerusalén. ¿Cuántas cosas tú has hecho que no son correctas delante de Dios? ¿Cuántas cosas tú has hecho lo cual le ha fallado a Dios? Pero Dios te dice hoy, aunque tú hayas fallado, aunque tú estés en el piso, aunque te sientas abatido, aunque te sientas caída, aunque esa enfermedad te está golpeando, prepárate, porque hoy yo te voy a restaurar y te voy a llenar de mi gloria y te voy a llenar de mi presencia. Pero tú tienes que creerlo, de que Dios va a obrar en tu vida y de que Dios va a hacer algo contigo, de que tú no te vas a ir de la misma manera de la cual tú entraste hoy a este lugar, de que algo ha comenzado a cambiar contigo en el mover del Espíritu Santo en esta noche. Pero en medio de
La decisión incorrecta, dile al que está a tu lado, hay decisiones incorrectas. Veo gente distraída, pero los que no están distraídos van a agarrar la palabra, porque una palabra cambia un pensamiento, una palabra transforma el corazón. Mire esto, cuando iban en el camino, la Biblia dice que el arca del pacto estaba en la casa de Abinadab. Abinadab era un hombre sacerdote del linaje de Judá. Había tenido el arca del pacto, pero David la procuró en su casa. Y Abinadab tenía 2 hijos, y esos 2 hijos de Abinadab le ayudaron a David a trasladar el arca del pacto. Pero cuando iban en el camino, las escrituras dicen que uno de sus hijos, alabado sea la gloria de Dios, dice la palabra que cuando llegaron a la era de Nacol, que era un lugar, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y cuando los bueyes tropezaron, dice que él extendió su mano y agarró el arca del pacto. Pero cuando fue a agarrar el arca, cuando fue a sumergirse a la presencia de Dios, había algo. Dile al que está a tu lado, había algo. Había algo. Y es que a Usa le faltaba santidad. Le faltaba santidad. Porque cuando tú tienes santidad, aunque tú entres a la presencia de Dios, aunque tú entres al lugar glorioso de Dios, el Señor te va a responder. Y el Señor no te va a herir, sino que te va a transformar, te va a restaurar, te va a levantar. Y aunque tú te sientas con la mano caída, prepárate que la mano de Jehová se va a extender sobre ti. Y aunque Usa se murió al instante, David no entendía. ¿Sabe por qué David no entendía? Porque aunque David era rey de Israel, estaba desconectado. Porque no es tan importante el momento del acontecimiento que pueda ocurrir. Lo importante es estar conectado con la presencia de Dios para poder entender el momento y para poder discernir lo que Dios está haciendo. Porque a veces, ¿cuánto David hoy habemos que hemos cometido errores? Y Dios necesita que volvamos a encontrarnos con el arca del pacto, a encontrarnos con la presencia de Dios. Dios necesita que tú despiertes. Dios necesita que salga del estado que estaba Usa, porque Dios no te quiere muerto. Dios no te quiere seco de espíritu. Dios te quiere llenar con su espíritu. Y si tú quieres ser lleno del espíritu de Dios, aleluya, tú tienes que buscar la santidad. Y si tú buscas la santidad, vas a encontrarte con la gloria de Dios. Si tú buscas la santidad, te vas a encontrar con el rostro de Dios. Da un aplauso al Señor. A su nombre. Fíjese bien. Después que pasa esto, dile al que está a tu lado, por eso hay muchos cristianos que por falta de discernimiento no reciben la bendición que Dios tiene para ellos. David, por falta de conocimiento, siendo un rey, cualquiera que veía a David decía: este hombre no se equivoca, este hombre tiene a Dios. Pero solo Jesús no se equivocó. Los humanos se equivocan, y más cuando tienen distracciones, porque muchas veces Dios te está hablando por este lado, pero tu oído está atento por este lado a otra cosa que te va a golpear y te va a herir y no te va a traer beneficio de parte de Dios para tu vida. Pero dice la Biblia que David, cuando ocurre esto, se entristeció. ¿Por qué David
se entristeció porque David no quería que Usa muriera. No quería que hubiera un muerto en el camino. David solamente quería devolver el arca del pacto a Jerusalén. Por eso hay gente que están haciendo cosas que creen que están bien, pero necesitan desaprender para hacer la cosa bien. Y cuando tú abres tu corazón a desaprender para hacer las cosas bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a llenar. Porque fíjate bien, David no entendía en ese momento cómo debía hacer el proceso para trasladar el arca del pacto. No era con carro. Por eso las malas decisiones nosotros tenemos, y vuelvo a hago énfasis en esto, que primero consultar a Dios antes de tomar cualquier decisión que usted vaya a tomar. Y que usted busque la presencia de Dios para escuchar su voz y no vivir por las emociones, no vivir el momento, no vivir por sentimiento, sino vivir por la dirección del Espíritu Santo de Dios, que en ese momento a David le faltó. Dile al que está a tu lado: no te duermas, no te duermas, no te duermas, que todavía hay más de Dios. David no sabía de la bendición que se iba a perder. ¿Sabe por qué? Porque David se entristeció y no quiso llevar el arca de Dios a Jerusalén. Dice el verso 9, escuche bien las escrituras: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David no comprendió lo que iba a suceder, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. David se olvidó de la presencia de Dios. David no sabía la gloria de Dios que venía. Y tú estás a punto a veces de agarrar la gloria de Dios. Y estás a punto de envolverte en la gloria de Dios. Y estás a punto de salir de la casa de Abinadab. Y vas en el camino. Y el diablo se te aparece en el camino. Y tú vuelves atrás. Y vuelves adelante. Y vuelves atrás. Y Dios te dice: camina, camina, camina. Pero no suelte el arca del pacto. No suelte el arca del pacto. Porque hay gente que ha soltado el arca del pacto y hoy viven con depresión, hoy viven con problemas espirituales, hoy viven con ataduras espirituales. De la única manera que tú vas a ser libre de las ataduras no es con los libros psicológicos, no es con la medicina, es con el Espíritu de Dios que venga sobre ti. A su nombre. Dile al que está a tu lado: hoy yo voy a romper toda cadena en mi vida. Toda cadena hoy se rompe. Pero tú tienes que estar dispuesto a no caer en el error que cayó David. La palabra de Dios dice que David no llevó el arca a Jerusalén, pero esto le costó la presencia de Dios al mismo pueblo de Israel, al mismo David. Pero había un lugar. Dile al que está a tu lado: Dios necesita un lugar. Dios necesita un lugar para depositar su gloria. Dios necesita a alguien que se levante para depositar su gloria. Dios solamente necesita un loco que le diga al mundo: no entrarás en mí. Solo Cristo vive en mi corazón. Dios necesita a alguien como pasó en Obed-Edom. Dile al que está a tu lado: ¿qué pasó en Obed-Edom? ¿Qué pasó en Obed-Edom? La Biblia dice: de modo que David no quiso llevar el arca a la ciudad, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo,
3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Solamente bastó que el arca durara 3 meses en Obed-edom para que esa casa sea bendecida. ¿Dónde están los que le van a abrir la puerta de su casa al Dios Todopoderoso? ¿Dónde están los que hoy van a decirle al diablo: los malos hábitos, las malas cosas salen hoy de mi vida? Yo no puedo seguir predicando, no puedo seguir adorando, no puedo seguir dirigiendo si en mi vida todavía vive el pecado. Pablo dijo: ya no vivo yo en mí, vive Cristo en mí, porque ahora lo vivo en la gracia de Dios. Porque Pablo sabía que la gracia de Dios no era cualquier cosa. Por eso tú tienes que aprender a controlar tus enojos. Porque David no controló su enojo. Tú tienes como líder que aprender a controlar tus impulsos. Porque como líder, una decisión puede comprometer a todos los que están a tu alrededor. Porque David se deshizo del arca. No, el arca no va para Jerusalén. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo estaba preparando la fiesta para recibir el arca. Pero David la dejó en Obed-edom, y la bendición que venía para el pueblo, Obed-edom la arrebató. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que tú eres alguien que va a arrebatar la bendición. Tú eres alguien que no te va a quedar con los brazos cruzados. ¿Dónde están los que van a arrebatar la bendición de Dios? Dale un aplauso fuerte a Dios. Dale ese aplauso a Dios, porque Él es digno. Por eso tú necesitas recuperar la relación con Dios. Porque hoy en día hay mucha gente cristiana desanimada, que no encuentran qué hacer. Yo a veces me encuentro con gente desorientada, donde se levantan por la mañana y tú lo ves como mendigos espirituales sin un propósito de parte de Dios. Dios no quiere que tú sigas caminando como un mendigo espiritual. La Biblia dice que cuando Mefibosé estaba en Lodebar, que se arrastraba por el piso, dice que nadie ponía su mirada en él. Pero llegó la temporada donde Dios dijo: esa temporada de mendigo va a quedar atrás. Va a llegar la temporada donde el rey te va a mandar a llamar a su mesa. Y yo vengo a decirle de parte de Dios a muchos de ustedes que se acabó la temporada de mendigo en la presencia de Dios, y va a llegar la temporada de sentarte a la mesa con el rey. Y nadie miraba a Mefibosé, porque lo tenían como un mendigo, como un loco. Pero cuando David supo y le dijo al que cuidaba a Mefibosé: ha quedado alguien de la casa de Saúl, al cual yo, por amor a Jonathan, le devuelva su tierra. Y mientras el rey preguntaba a David, nadie contestaba. Pero hubo alguien que dijo: hay uno, mi señor. Y David se sorprendió, porque cuando tú crees que estás más olvidado de la memoria de Dios, reprende eso. No es que tú estás olvidado, es que va a llegar el tiempo oportuno para Dios obrar en tu vida. Dile al que está a tu lado: tú tienes que esperar el tiempo oportuno. Porque muchos años duró Mefibosé esperando el tiempo oportuno. Pero cuando la mirada de Dios viene sobre alguien, ni la puerta del infierno van a prevalecer. Cuando Dios pone sus planes sobre ti para el cumplimiento de la palabra que Dios dijo sobre ti, el rey te va a mandar a llamar. Y dice la Biblia que cuando Mefibosé, aún arrastrándose, ¿saben cómo le llamaban a Mefibosé? Él mismo se decía: yo soy un perro vivo. Pero cuando tú entras a la presencia, cuando tú te encuentras con el arca, no importa que tú seas un perro vivo, no importa que tú seas uno de los viles, Dios te transforma, Dios te cambia tu lenguaje, cambia tu corazón y cambia de dirección.
dirección, para Él direccionarte al propósito para el cual te llamó. Tópale si está durmiendo al que está a tu lado y dile: hay bendición hoy de parte de Dios. Y por eso Mefibosé fue bendecido y fue sentado en la mesa con el rey. ¿Cuántos están listos para ser sentados en la mesa con el rey? Se acabó tu temporada de proceso. Se acabó tu temporada de llorar. Se acabó tu temporada de lagrimear. Aleluya. Jehová te levantará y vas a levantar bandera, porque Él va a obrar en ti. Se acabó toda temporada seca en tu vida. Se acabó toda esterilidad en tu vida. Se acabó el estar cayéndote y volverte a levantar. Dios no quiere que hoy te carga, te levantes, vuelvas y caiga y vuelve y te levante. Dios quiere que tú estés firme. Por eso Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 12: el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar fundado en los fundamentos de Cristo, tenga cuidado para que no caiga y para que resbale. Porque el diablo anda como león rugiente buscando devorarte a ti. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene propósito contigo. Y el diablo no le tira misiles a los que están fuera, sino a los que están dentro. Porque Él sabe que hay un plan y un propósito de parte de Dios para tu vida. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. Se acabó tu temporada de proceso. Viene la temporada de Obed-Edom para tu casa. Viene la temporada donde el arca de Dios tú solamente la vas a necesitar. Y muchos acá que buscan a Dios solamente la necesitan por un día para trastornar el mundo espiritual. Solamente por un día, si la tienen en su casa, cosas grandes ocurrirían. Porque cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Dios, solo basta con un día para tú experimentar la gloria de Dios en tu vida. Por eso la misericordia de Dios se extiende hoy para ti. Hoy tú estás vivo porque Dios ha permitido que tú estés vivo. Porque Dios quiere que tú abras la puerta para que el arca entre. Hoy Dios te tiene aquí y quizá venciste muchos obstáculos para llegar aquí. Pero Dios quería que tú te encontraras con el arca, que te encontraras con la presencia. Porque cuando tú te encuentras con la presencia de Dios, se te ve el cansancio, se te ve el sueño, la unción entra en ti, se activa la fe en ti y se activan los dones en ti, y los demonios tiemblan y los altares caen y los brujos salen. Porque cuando el arca está en un lugar, los brujos tienen que convertirse o tienen que mudarse del sitio. Yo recuerdo una ocasión que yo duré un tiempo, me ha pasado 2 veces la experiencia. Una donde me mudé cuando me casé, que lo dije por testimonio acá, y otra fue también en esta comunidad. He tenido batalla fuerte donde Dios me ha mostrado cosas de altares. Y yo recuerdo que a veces había momentos donde yo le decía al Señor: yo no quiero que el arca se quede en Obed-Edom. Yo quiero que el arca llegue a Jerusalén, de donde yo soy. Yo quiero que el arca llegue a mi casa. Y hubiera un momento que en la soledad y en la intimidad con Dios pude vencer muchas batallas donde
la presencia de Dios venía sobre mí. Y muchas cosas espirituales, demoníacas, de brujería, de hechicería, Dios me mostraba y lloraba. Y yo le decía al Señor: yo quiero el arca del pacto, porque de la única manera que tú vas a poder romper cosas generacionales en tu familia es teniendo el arca de Jehová. Por eso alguien me decía en estos días: yo tengo un familiar que siempre vive viendo cosas y siempre vive atado a cosas que no son edificantes para su vida espiritual. Satanás lo envuelve. Él se levanta, pero vuelve atrás. Él agarra el arca, pero vuelve, avanza un poco, pero vuelve atrás. Dios hoy quiere romper en tu vida con eso. Dios no quiere que te pase como le pasó a la mujer de Lot, que miró atrás y se convirtió en ¿qué? En estatua. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere levantarte con poder y autoridad. Dios quiere llenarte de su presencia, pero tiene que rodearte de gente que amen la presencia de Dios. Por eso, cuando David llevó por segunda vez, dígale que está a su lado: ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque dice el verso 12, escuche esto, dice las escrituras: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Escuche esto: y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David, ¿qué hizo? Fue, porque David se dio cuenta que había cometido un error y había dejado el arca allá por su enojo. No camine un día de tu vida sin la presencia de Dios. Un día sin la presencia de Dios es un día sin comunión y sin cobertura espiritual de parte de Dios. Un día sin la presencia de Dios te puede costar un día muy fuerte, donde el Espíritu Santo se contrista porque tú no le dedicas tiempo. Entonces esto es serio, porque tú tienes que saber que de la única manera que Dios te va a dar grandes victorias es teniendo su presencia. Y dice el verso 13: y cuando los que llevaban el arca de Dios por segunda vez habían andado 6 pasos, el sacrificio, un buey, un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, porque David sabía que de Dios venía el poder, de Dios venía la fuerza, y que no había nada imposible que Dios no pudiera hacer a su favor. Y por segunda vez David llevaba el arca, pero en esta ocasión no cometió el mismo error que cometió al principio. Dile al que está a tu lado: de los errores se aprende. De los errores se aprende. Porque cuando tú aprendes de los errores, tú no vas a volver a cometerlo. El cristiano aprende de los errores. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Y cuando tú creces espiritualmente, ¿sabe lo que pasa? Tú no estás estancado. Tú no te quedes estancada. Tú vas a avanzar. Vas a avanzar a encontrarte con Dios. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. Hay un detalle en esta historia. Y es que cuando David llegó por segunda vez, dile al que está a tu lado: había una mujer llamada Mical. Hubo una mujer que entró en acción. Era hija de Saúl. Pero dice que cuando ella veía a David danzando en la presencia de Dios, oh, gloria a Dios. Yo creo que aquí no hay de esas mujeres que cuando ven al hombre danzando y apoyando las actividades y buscando a Dios y diciendo yo quiero más de Dios, no se ponen guapas, ¿verdad? Bueno, algunas están como riendo. Yo creo que no se ponen guapas, pero la Biblia dice que cuando Mical vio a David danzando y glorificando a Dios, fue como
fue como si el diablo la estaba punchando. Y dice que ella le dijo a David: pero ¿cómo es que tú haces eso? Esa vergüenza que tú estás haciendo. Porque Mical no entendía lo que estaba pasando con David. David en su interior pensaba y dijo: yo fracasé en el primer intento trasladando el arca, pero ahora no fracasé en el segundo intento, porque ya tengo la presencia. No importa cuántas veces tú has fracasado, vuelve a intentarlo y recupera el arca de Dios. Aunque se levante Mical, no te avergüence. Aunque Mical no entienda, ora a Dios por ella. Y dice que Mical despreció el corazón de David y lo acusaba de actuar de una manera inapropiada, porque ella no entendía lo que estaba pasando con David. Pero David, con humildad, honrando a Dios, no se detuvo de adorar al Dios de la gloria. Porque eso es lo que pasa cuando tú tienes a Dios en el corazón. No importa las piedras que te tiren como a Esteban, no importa las piedras que caigan sobre ti, la gloria de Dios te va a visitar y vas a mantener un corazón humilde para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Por eso es tiempo de recuperar tu relación con Dios. Yo quiero terminar o ir terminando ya con este punto, el último punto. Escuche esto. Recuperar tu relación con Dios no es cualquier cosa. Es tener disposición. Eso es lo que está faltando hoy en día en el cristiano y en la gente: disponibilidad. Estamos tan entretenidos en nuestras cosas. ¿En cuántos millones yo puedo hacer? ¿En qué tipo de vehículo yo quiero conseguir? ¿En qué país yo voy a visitar el año que viene? ¿Cuántos apartamentos voy a comprar? ¿Cuántos terrenos voy a alcanzar o voy a lograr? Esto no es malo. El problema es que cuando tú piensas en estas cosas que son terrenales, pero no pone a Dios en primer lugar para adorarle y para exaltar su nombre, vas a estar contrario a lo que dice Mateo 6:33. Dice las escrituras: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la demás cosa. No te habla que de último esté el arca o la presencia. Te dice primero buscar el reino en el cual caminaron los apóstoles, el reino en el cual caminó Pablo, el reino en el cual caminó David. Dios te dice: cambia tu paradigma. Y si usted no sabe lo que significa tener un paradigma en la mente, es una idea creada por ti, pero no necesariamente tiene que ser la mejor idea para tu favor o para ser favorable para tu vida. Y Dios quiere cambiar paradigma. Que tú entiendas que no es buscar las cosas materiales primero. ¿Cuánta gente el diablo lo tiene atado a las cosas materiales? Y Dios le está diciendo: hace tiempo que te he dicho, deja que el arca entre a tu casa para que tú veas lo que va a pasar. Tú tienes que salir de coma. ¿Cuántos creyentes están en coma hoy en día? Y lo tienen en UCI interno. Y el diablo riéndose en su cara. Y Dios diciendo: avívate, aviva el fuego, aviva la palabra en ti, aviva el ayuno, aviva la oración, avívate, porque el diablo te va a matar si no te aviva. Pero tienes que avivarte de verdad. Yo hablaba con alguien y decía: ¿cuántas veces nosotros parecemos una bola de baloncesto donde el diablo a veces nos tira para acá y nos tira para allá?
Yo recuerdo que en una ocasión yo pasé una temporada difícil, pero muy difícil, donde me tiraba de rodillas y yo decía: Señor, pero ¿dónde es que estoy caminando? Y recuerdo que en una ocasión Dios me dio un sueño. Alabado sea la gloria de Dios, porque Dios en el momento difícil que tú estás pasando, dile que está a tu lado, te va a hablar. Dios te va a hablar. Y eran esos momentos difíciles donde tú miras para la derecha y miras para la izquierda y dices: estoy solo. Pero la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, aunque te sientas solo, aunque te sientas desanimado, aunque te sientas sin fuerza, aunque le diga: wow, gracias Señor, aunque le diga: Señor, pero ¿qué debo de hacer para volver a recuperar el arca? ¿Qué debo de hacer para recuperar la presencia? Dios te está diciendo: tienes que volver a humillarte para recuperar una relación conmigo. Porque eso era lo que le faltaba al pueblo de Israel. Volver a recuperar esa relación con Dios. Tú no puedes dejar que el instrumento se te caiga de la mano. El pastor, cuando tiene la vara y el cayado en sus manos, en el Antiguo Testamento, dice que el pastor pastoreaba las ovejas y las ovejas estaban delante del pastor. Pero si el pastor no levantaba el cayado, las ovejas no se movían y se activaban. Aleluya. Si el pastor no estaba levantando la vara y el cayado y afueteando las ovejas se quedaban bobas y tranquilas. Pero cuando el pastor, guiado por la presencia de Dios, levantaba la vara y el cayado, las ovejas se movían, actuaban, se animaban. A su nombre. Dios, como tu pastor, te va a animar. Dios va a utilizar el cayado para impulsarte a donde tú tienes que llegar. Pero tienes que recuperar, dile al que está a tu lado, tienes que recuperar lo que has perdido. Regálame 5 minutos, ya termino. 5 minutos, regálame y ya termino. Escuche esto. La Biblia dice en Segunda de Reyes, capítulo 6. Escuche esto. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo es muy estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en el que habitemos. Y él dijo: andad. Escuche esto. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, escuche esto, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo. ¿Quién? El profeta, donde estaba la presencia de Dios, y lo echó allí e hizo flotar el hierro, es decir, el hacha. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Dios me hablaba acá y quiero terminar con esto. Escucha bien. Hay muchos de ustedes que han perdido el hacha. Que el hacha se le cayó de la mano. Se le ha muerto en su vida el deseo de adorar, pero ha llegado hasta hoy. Porque hoy tú sales diferente de este lugar. Se le ha muerto en su vida el deseo de buscar a Dios, porque no tienen tiempo para buscarle.
hacha se te cayó de la mano. El ministerio se te cayó de la mano. La presencia de Dios se te cayó. Pero Dios te dice ahora, tienes que volver a recuperarla. Tienes que volverte un profeta. Pero no cualquier profeta. Tú tienes que profetizarte a ti mismo y que el hacha vuelva a flotar. Porque cuando el hacha vuelve a flotar, viene a activarse lo que estaba muerto en ti. Prepárate porque lo que está muerto en ti se va a activar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando tú tomes el hacha, va a comenzar a operar en lo nuevo y en lo sobrenatural de Dios. O tú quieres que el hacha se quede allá en el agua. ¿Quieres quedarte con los talentos, con los dones enterrados? Gente con dones extraordinarios lo tienen enterrado. Sacúdete, papá. Sacúdete. Busca a Dios. No sea uno de los que están despertando. Dios te dice a ti y a mí, avívate, porque yo voy a hablar con los que se aviven. Yo no hablo con muertos, yo hablo con los que caminan avivados en el Espíritu. Con aquellos que tienen el hacha en la mano, aquellos que ponen a producir en su vida lo que Dios le ha dado. Entonces tú tienes que salir de esa vida de escasez. Una vida de escasez. Dios te dice, párate y toma agua, porque yo soy el agua viva. ¿Por qué estás en lugares incorrectos, tocando la puerta, buscando esa agua que te va a volver a dar sed? Deja de tener relaciones tóxicas. Gente que lo que viven es hablando contigo para no edificarte. Júntate con gente que te edifiquen. No te junte con Mical. No te junte, alabado sea la gloria de Dios, con personas que no quieran lo mejor para ti. Sino, dale de lo que tú tienes a ellos. No vaya a su terreno. Tráelo al terreno tuyo. Tráelo al terreno tuyo. Sí, porque estamos viviendo un tiempo. Dice alguien, muchas veces no se sabe ni quién es cristiano. Y es verdad. Y dice un tío de mi esposa, no a todo el mundo se le puede llamar cristiano. No a todo el mundo se le puede llamar hoy cristiano. El cristiano da testimonio de quién es Cristo en su vida. Usted sale por ahí y se va a encontrar con mucha gente que va a decir, yo soy cristiano, pero su vida no habla que es cristiano. La palabra cristiano significa mucho. Y lo primero es producir fruto, pero para eso hay que tener el arca en tu vida. Hay que volver a tomar el hacha. Hay que profetizarle al hacha. Y si tú estabas, escucha bien, como ese hombre cortando el árbol, batallando, peleando batallas, tormentas que llegan a tu vida, se te cayó el hacha y te fuiste de rodillas a llorar y te sentiste cansado. No te quedes cansado. Dile, Dios, el hacha tiene que volver a mi mano. El hacha yo tengo que volver a recuperar, pero tiene que entrar a la presencia de Dios. Porque de la única manera, y termino con esto, recuperando el hacha es en la presencia de Dios. Levántate a recuperar tu relación con Dios. La salvación es individual. Usted no me va a salvar a mí, ni yo lo voy a salvar a ustedes. Ahora, yo sí tengo testimonio de que hay mucha gente que a través de ti se van a salvar, pero tú tienes una responsabilidad de tener el arca de Dios en tu vida. A través de mí se van a salvar. Entonces, enfócate en Dios. Deja de mirar atrás y deja de tomar
decisiones que comprometan tu vida espiritual. Venga a su iglesia, aunque usted le ofrezcan, como me ha pasado a mí, ganarme en un día, un domingo, 100,000 pesos, y yo le digo: papá y Satanás, yo no comprometo la presencia y el arca de Dios. Si usted quiere, yo se lo llevo el lunes. Y tú sabes lo que hace Dios, que pone la gracia. Y no me lo gané el domingo, el dinero, pero me lo gané el lunes y el martes. Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios va a poner la gracia para que llegue a ti. A su nombre. Esa estrategia que necesitamos. Que tengo necesidad, sí. Yo tengo necesidad. Usted tiene necesidad. Pero si tú pones a Dios en primer lugar, Dios va a buscar la forma de que tú no seas un esclavo del sistema, de que el diablo te tenga loco mentalmente, sino que tú seas libre en Cristo. Libre en Cristo. Porque si usted no sabía, el cristiano atado mentalmente, que no hayan que hacer. Yo he ido a casa de personas que no hayan que hacer, que dicen: mi vida se fue al piso. Mira, yo soy un líder, mi vida se fue al piso. Pero Dios tiene un Eliseo. Dios tiene, alabado sea la gloria de Dios, a una Débora que aunque la hayan golpeado, aunque la hayan, gloria a Dios, pasado por la prensa y hayan sacado el mejor aceite de ella, va a ser de restauración para otros. Así que recuerda, levántate a recuperar la relación con Dios y no la comprometa con nadie. Si usted tiene que decir que no a alguien, dígale que usted va para la iglesia. Y si le llega una visita a su casa, yo no sé, quizá alguno de ustedes no va a estar de acuerdo conmigo, pero si a mí me pasa, eso es lo que yo voy a hacer. Si a mí me llega una visita a mi casa, yo le digo: miren, yo tengo culto hoy y es el día del Señor. Yo hoy lo invito a buscar a Dios y ellos van a aceptar venir, porque tú tienes que estar dispuesto a darle el primer lugar a Dios en tu vida. En todo momento, si tú quieres que el arca permanezca en ti. Y si tú quieres que la presencia de Dios esté contigo, no podemos ser cristianos de momento. Y si usted es un amigo que está acá, Dios hoy te quiere cambiar y transformar para que el arca entre a tu vida. Póngase de pie en esta noche. A su nombre. Levanta tus manos. Levante sus manos ahí donde usted está. Cierre sus ojos. Hay una persona, escuche bien, que su pulmón derecho está Dios haciendo una obra en él. En ella, perdón, no es varón, es hembra. En su pulmón derecho, Dios ahora te está sanando. Dios está interviniendo ahí en tu pulmón derecho. Dios está haciendo una obra en ti. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Y voy a hacer un solo llamado en esta noche. Voy a hacer un solo llamado. Todo aquel que está hambriento de la presencia de Dios, yo quiero orar por ti. Sal de tu asiento. Sal de tu asiento. Yo quiero hacer una oración por ti y voy a cerrar con esto. Si tú tienes hambre de la presencia de Dios, si tú quieres que el arca vuelva a tu vida, yo quiero orar por ti. Wow, Dios, Padre amado, cuando tú caminas en el Espíritu, en el mundo espiritual todo es revelado. Porque cuando yo estaba en el asiento, Dios me dijo y me habló: alguien no, yo lo voy a sanar del pulmón derecho. Y aquí está la sierva. Usted habló conmigo. Usted no ha hablado conmigo de eso, ¿verdad? Aquí no hay truco. Cuando tú tienes el arca, por la misericordia de Dios, Dios te va a usar. Dile al que está a tu lado ahí: Dios te va a usar. Dios te va a usar. Yo quiero
quiero hacer el llamado última vez. Si tú estás ahí en el asiento y tú quieres caminar de una manera sobrenatural y quieres experimentar algo nuevo en Dios, sal de tu asiento. Yo quiero orar por ti. Dios está sanándote, siervo, ahora, porque Él no me dijo que te tocara. Él me dijo, yo voy a hacer la obra. Cuando tú vayas al médico, toda mancha, toda infección va a salir nuevo ese pulmón, porque habló Jehová de los ejércitos. Y cuando Jehová de los ejércitos habla, las enfermedades tienen que obedecer. Y yo le doy una orden a toda enfermedad en tu cuerpo para que salga ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Pero hay algo más. Hay algo más. Abre tus ojos, sierva. Abre tus ojos y mírame. Prepárate. Prepárate. Porque el arca de Jehová ya no va a estar más en Obed-Edom. ¿Sabe por qué? Porque Dios la va a llevar a tu casa. Y Dios te va a demostrar que a pesar de los obstáculos, Él está contigo. Más, Señor. Más. Toca el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo en ti. Bautízala, Dios. Bautízala, Señor. Ahí está Dios rompiendo cosas en tu vida espiritual, porque el arca ha llegado a tu casa. El arca ha llegado a tu casa. Más de Dios, más de Dios. Recibe más de Dios. Levanta tus manos ahí donde tú estás.
En